Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 3 de junio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto. 3 no, 3 de junio o 4 de junio. Estoy equivocado. 3 de junio. Me confirman, hoy es 3 de junio, estaba perdido. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería, asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Vamos a estar hablando hoy de distintos temas de interés nacional. Estamos prestos a una conversación con un parlamentario. Él es diputado suplente de la fracción parlamentaria Libertad, compuesta por varias organizaciones políticas de oposición, aunque él es de uno de los partidos, digamos que no tiene tarjeta, de uno de los movimientos que no tiene tarjeta, pero era parte de esa alianza. Él es militante de Cambio en Paz, una organización creada, por cierto, por Elías Sayeg, quien fue alcalde del municipio El Hatillo. Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él, además de ser dirigente político, profesor universitario, según entiendo, es también miembro de la Federación de Ganaderos de Venezuela. Bienvenido, Alexis Algarra. ¿Cómo estás, Alexis? Mario, contento, muy contento de estar aquí contigo. De verdad que en tu programa de corazón me siento como en familia. Yo tengo un gran respeto y una gran consideración por ustedes, los Villegas, pues, su profesionalismo y su calidad y sensibilidad humana, que veo que es una constante en ustedes tres, pues, y en Asia, que conozco muy poco, pero por lo menos a Vladimir lo conozco por su trayectoria profesional, a ti también, bueno, y a Ernesto, pues, que lo considero un amigo. Todos son personas muy honorables y con una calidad humana muy grande. En ese sentido, pues me siento muy bien estando aquí contigo. Qué bien, bueno, qué bueno que así sea. Te agradezco mucho esas palabras y por supuesto te agradezco especialmente que hayas venido a compartir con nosotros. Pero yo tengo una curiosidad antes que le entremos a esos temas duros de la política, Alexis. Yo estuve revisando, pues no tenía el honor de conocerte personalmente, pero sí te había visto en los medios de comunicación y estuve revisando un poquito tu Instagram. Entonces me doy cuenta, oye, que desde que tú has sido elegido diputado y entiendo que eres suplente, pero estás participando estás incorporado. Estás usando un sombrero que te identifica. ¿Por qué no lo usabas antes? Porque ahora sí, esta cosa del aspecto, de la imagen, es demasiado importante para ti. Sí, es sumamente importante rescatar, Mario, la condición, pues, rural del pueblo venezolano, los orígenes rurales del pueblo venezolano y mis orígenes rurales. Yo creo que ¿Tú provienes de dónde? Sí, yo mi vida, gran parte de mi vida, de mi infancia la pasé en el estado de Yaracuy, específicamente en el municipio de Herodes y vinculado, pues, a un pequeño predio rústico familiar, pues, donde fui muy feliz y todavía conservamos ese pedazo de tierra y estamos tratando, como esos proyectos interminables que se dan en la vida, ¿no?, de sacarlo adelante. Mi papá trató de sacarlo adelante, no terminó, yo también estoy tratando de sacarlo adelante, no he terminado, y creo que es una vocación de vida. O sea, la ganadería y la actividad agropecuaria es un modo de vida, y yo con este sombrero lo que quiero transmitir es que estoy muy orgulloso de dónde vengo y quién soy, y quisiera, pues, y es mi trabajo en la Asamblea Nacional, buscar que verdaderamente llevar la ruralidad y llevar, digamos, esa historia agropecuaria, ese ascendente agropecuario que todos los venezolanos tenemos. En todas las familias venezolanas encontrarás la siguiente historia. Bueno, mi abuelo se vino de los Andes y él era agricultor y él era ganadero. Yo creo que eso es algo que hay que reivindicar. Nosotros tenemos que estar muy orgullosos de dónde venimos, y si no tenemos claro de dónde venimos, pues difícilmente vamos a saber a dónde vamos. Venezuela es un país culturalmente rural y yo estoy muy orgulloso, pues, de llevarlo a la Asamblea Nacional, a la opinión pública, y exponerlo con la frente en alto. Aunque tú tienes una suerte de mixtura en tu apariencia, porque tú, bueno, tu sombrero y tus antecedentes rurales, pero además tienes también simultáneamente cara de musiú, como decimos popularmente los venezolanos. Tienes antecedentes
ascendiente extranjero, sí, cómo no, europeo, ¿será? Sí, el primer Algarra llegó a Venezuela en el siglo XIX, en la década de 1860. Son vascos. Bueno, él declara, eso lo sabemos por su acta de matrimonio, que ellos se establecen en Quíbor. En Quíbor, Estado Lara. Mi familia paterna es absolutamente larense. De Quíbor y posteriormente Barquisimeto. Y él declara en el acta de matrimonio que viene de Cataluña. No sabemos si es que se embarcó en Cataluña, porque en efecto el apellido es vasco. Sí, vasco a toda vela, Algarra se siente vasco a toda vela, pero él dice que viene de Cataluña. Entonces está el debate familiar o la gran curiosidad, pues, si es que él declara que viene de Cataluña porque zarpó de Cataluña o si en efecto él era catalán. Pero se llamaba, en paz descanse, pues, Ricardo Algarra y León. Y de ahí vengo, pues mis ancestros paternos vienen comprobadamente de España, de lo cual también estoy bastante orgulloso. Y por cierto, tengo un solo pasaporte, que es el venezolano. No tienes doble nacionalidad. No tengo doble nacionalidad, no la he buscado, hasta ahora no he tenido ningún tipo de interés. Estoy bastante contento pues con mi pasaporte venezolano, sin renegar de ninguna manera pues de mis orígenes españoles, que se representan pues en nuestra cultura y que están vigentes. Pues nosotros tenemos mucho de España y mucho que agradecerle a España. Pues. Ok, ahora fíjate. Dices que estás muy orgulloso de tu condición rural, de la ruralidad que representa. ¿Cómo reciben tus compañeros del Parlamento esa representación de la ruralidad allí en el Parlamento Nacional? Donde, por cierto, están representadas todos los estados, todas las poblaciones. Sí, yo creo que me ven pues muchas veces como un bicho raro, ¿no? Yo muchísimas veces lo he sentido, pero lo cual no me da frío ni calor. Eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa, lo que sí me preocupa y me ocupa, más allá de preocuparme, Mario, es que la ruralidad y los temas de la ruralidad pues no están, digamos, no son prioridad dentro de la agenda legislativa. O sea, pareciera pues que no nos damos cuenta, insisto, de que la gran mayoría del territorio nacional son territorios rurales, con vocación rural, y que en la ruralidad venezolana hay aproximadamente 600.000 familias. 600.000 familias que hay que atender. Si bien la mayoría de la población está ubicada en la costa, en el norte, pues hay 600.000 familias rurales a las cuales hay que darles prioridad y que también hay que atender. Entonces, digamos que mi trabajo es ese, evidenciar pues esa necesidad y lograr que se convierta en prioridad dentro de la agenda legislativa. Y a mí me contentó mucho, por ejemplo, Mario, saber que se debatió ayer el tema de la ley del cacao y que se va a llevar adelante una iniciativa legislativa sobre la cual hemos trabajado muchísimo desde la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela en sentido amplio, y yo como profesional del derecho he trabajado muchísimo junto con mi equipo, y me refiero a la nueva ley penal de protección a la actividad ganadera. Entonces esos son temas que hemos venido trabajando, ya yo lo había planteado en la Comisión de Permanente de Política Interior, y me satisface pues ver que las cosas, digamos, de la mano de Dios, pues van prosperando en ese sentido. Ok, ahora fíjate, muy interesante lo que tú dices en el sentido de que la ruralidad, los temas de la ruralidad, de la provincia, por decirlo con otros términos, no son prioridad en el Parlamento, no son prioridad para el mundo de la política en Venezuela. Obviamente que la coyuntura política venezolana del momento pareciera como que ha colocado otros temas en la prioridad nacional. ¿Cómo conciliar esos intereses de los problemas que emanan de la sociedad en Venezuela con la necesidad de trascender hacia una sociedad democrática donde prevalezca el Estado de Derecho, el bienestar, etcétera? Venezuela no puede seguir en el camino en el que está, Mario. Venezuela tiene ya muchísimos años clamando, gritando por un cambio. El país, en los términos que se ha venido manejando en los últimos años, pues no es sostenible. No es sostenible. Y yo creo que esos síntomas, pues, patológicos que iban increciendo, pues alcanzaron su momento cumbre el 3 de enero. El 3 de enero es el reflejo de una acumulación de asuntos pendientes políticos, sociales, del pueblo, del drama que atraviesa el pueblo venezolano desde hace muchísimo tiempo,
y que no fueron debidamente manejados por la clase política venezolana. Y cuando hablo de la clase política me refiero a tirios y troyanos en sentido amplio. Por supuesto, la mayor responsabilidad en todos estos asuntos la tiene quien detenta y ejerce el poder. Pero la oposición pues no escapa pues, de esa cuenta, pues, de esa factura. En ese sentido, Venezuela, insisto, clama por un cambio. Parte pues de la dirigencia política lo entiende de manera, digamos, responsable, y por eso nosotros hemos levantado la bandera del cambio, pero del cambio en paz. Y ese es el nombre pues que le hemos colocado a nuestro movimiento político, que como bien señalas, pues hasta el momento no nos han concedido lo que es nuestro derecho, que es poder pues tener tarjeta y poder funcionar como una organización política dentro del marco de la normalidad, como debería ocurrir en Venezuela, pero esperemos que eso se resuelva más temprano que tarde. No ha sido el hecho de no tener tarjeta, no ha significado pues un impedimento para que nosotros acompañemos al pueblo, para que nosotros salgamos a las calles, hagamos trabajo político y consolidemos nuestro movimiento desde cero, paso a paso. Entiendo que eres parte de la Comisión de Política Interior, ¿es que? Sí. Del Parlamento, pero que no has tenido ocasión de participar en el plenario de la Asamblea. Sí. ¿Por qué? ¿Hay sectarismo en la fracción Libertad? Bueno, yo no diría que hay sectarismo. Yo nunca he sentido... Mira, cada quien busca lo que encuentra lo que busca. Yo no voy, digamos, en esa frecuencia. Yo no me aproximo a mi fracción parlamentaria, digamos, con esa frecuencia y con esos egos, para nada. Yo creo, Mario, que todo tiene su momento, ¿no? Y la verdad es que el trabajo, yo estoy donde he querido estar. ¿Me explico? Yo quise desde un principio, cuando supe pues, que había resultado electo parlamentario, que tenía la oportunidad de ser diputado de la Asamblea Nacional, yo siempre quise estar en la Comisión Permanente de Política Interior. ¿Por qué? Porque es el lugar donde podía ser más útil a mi país. Yo estoy haciendo esto verdaderamente por vocación propia. Te comento que los diputados suplentes pues no cobramos salario. Ahora, pero para los temas de la ruralidad, ¿no era mejor que estuvieras en la Comisión de Desarrollo Social, por ejemplo? Fíjate. O de Asuntos Regionales, si es que existe. Sí, no, en la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, de Economía y Desarrollo Nacional está la Subcomisión de Agricultura. Ahora, mi experiencia personal es que a lo largo de todo el periodo legislativo anterior, donde todos los temas que tratamos, que llevé personalmente y que llevamos a la Subcomisión de Agricultura, ninguno prosperó. Es decir, eso es una comisión que es un jarrón chino, pues hasta ahora no ha generado ningún tipo de fruto al país. Y yo no puedo estar en un lugar estéril, yo tengo que estar en un lugar donde verdaderamente puedo ser útil, donde mis capacidades pueden ser puestas en práctica y donde yo verdaderamente le pueda servir al país. Y me di cuenta, por experiencia vivida, que la Subcomisión de Agricultura no era el camino. No sé cómo estará funcionando en este momento, pero sí vi que por la relevancia y la trascendencia pues, política de la Comisión Permanente de Política Interior, allí podía ser mucho más útil. Además, mi perfil no es único y exclusivamente agropecuario. Mario, yo soy profesor universitario, durante muchos años he dado clases, papá Dios me dio la oportunidad de dar clases en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ahí imparto Derecho Romano y Derecho Internacional Público, y esa experiencia, pues, como docente universitario, también es un background importante que he puesto en práctica y he desplegado en el seno de la Comisión Permanente de Política Interior. Cuando te preguntaba acerca de cómo equilibrar los asuntos, digamos, de la sociedad, los asuntos que interesan en lo inmediato a los distintos sectores sociales, especialmente eso que tú llamas la ruralidad, cómo equilibrarlos con las necesidades globales del país, tú hablabas de que Venezuela necesita un cambio, clama por ese cambio. ¿Cómo vamos a hacer para que ese cambio se dé? ¿Qué hay que hacer para que el cambio se materialice y no quede solamente como una bandera que se viene levantando desde hace ya 20 años o más? Las cosas hay que lucharlas. Primero tenemos que entender pues, que esto no es una carrera de 100 metros. Esto ha demostrado ser un triatlón. Entonces tenemos que sostenernos en la lucha para alcanzar el cambio que todos esperamos. Ya hay dolores de parto. Evidentemente hay dolores de parto.
quien tenga ojos que vea y quien pueda entender que entienda. Quien no entienda que Venezuela ya está pariendo, está en momentos de dolores de parto, a una nueva etapa política en el país, pues no está entendiendo el país. ¿Está pariendo la transición, para decirlo en términos más comunes? Sin lugar a dudas, yo creo que sí, está pariendo la transición. Yo creo que el chavismo, pues como movimiento político, desde hace rato ya está agotado. Yo he conversado esto con prominentes dirigentes históricos, digamos dirigentes del chavismo, que no voy a mencionar aquí para no comprometerlos, gente que con la cual tengo relación académica y personal, y ellos mismos reconocen que el chavismo es un movimiento que se agotó, y no se agotó recientemente, tiene mucho tiempo agotado. En ese sentido, pues Venezuela está de cara al surgimiento de nuevos hombres y de nuevas personas al frente, pues, de la política venezolana y del gobierno en Venezuela. Ahora bien, nosotros pensamos que eso tiene que ocurrir, que ya está ocurriendo. Hubiésemos querido que ocurriera de otra manera, dentro de un esquema de libertades y de plena democracia. Lamentablemente, pues el gobierno se encargó de entorpecer y de trancar ese camino, y también los errores de la oposición tributaron a que eso no fuera posible. Digamos que no nos pudimos poner de acuerdo y ha ocurrido lo que ocurrió. Todos sabemos lo que pasó, la tragedia que nos ocurrió, ese evento trágico, que yo considero trágico. ¿Te refieres al 28 de julio o al 3 de enero? Me refiero al 3 de enero, que fue un evento trágico, muy triste, que quedará pues como una herida prácticamente abierta durante mucho tiempo y una cicatriz indeleble en la historia de nuestra patria. Pero sí creo que más allá de eso, pues el cambio es algo irreversible. Eso ya está ocurriendo y eso va a ocurrir, pero nosotros queremos que ese cambio político se dé en paz. Nosotros no comprendemos el cambio político en un entorno de confrontación, porque sería darle continuidad a lo mismo. Venezuela tiene que sanar y Venezuela se tiene que convertir en una tierra donde todos podamos convivir, coexistir, insisto, y valga la redundancia, en un espíritu, de un clima de sana convivencia entre hermanos venezolanos. Fíjate que no te estoy hablando de tolerancia. La gente habla de tolerancia. No, es que tenemos que ser tolerantes. No tenemos que ser tolerantes. Nosotros no nos tenemos que tolerar. Nosotros tenemos que convivir y aprender a convivir dentro de un clima de respeto y de honradez. Hacia eso nosotros, y de rectitud de intención, nosotros tributamos hacia eso, y ese pues es el espíritu que encarga nuestro movimiento político, y en eso estamos trabajando. Ok. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha definido lo que estamos viviendo en Venezuela como el inicio de un nuevo tiempo político. Y en Panamá, hace apenas una semana y tanto, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria y algunos otros liderazgos que no son parte de esa alianza, lanzaron un manifiesto, se llama Manifiesto de Panamá, en el que convocan a una gran alianza para la cual deberían sumarse otras fuerzas, y también convocan a un gran diálogo, incluso con el propio gobierno, cosa que hasta ahora el sector de María Corina y la Plataforma Unitaria, digamos que no habían asumido en plenitud. ¿Cómo ven ustedes en la fracción parlamentaria Libertad y particularmente en Cambio en Paz, cómo ven ustedes ese manifiesto y esa acción? Mira, sinceramente yo no quiero ser responsable y hablar en nombre de la fracción. La fracción tiene su propia vocería, digamos, acordada, ¿no? Pero sí te puedo hablar en nombre de nuestro movimiento Cambio en Paz y en mi nombre propio, con responsabilidad. Esa ruta, casualmente, ya semanas atrás, en una entrevista con Kiko Bautista, yo la había mencionado. Yo le comentaba aquí con aquella oportunidad en su programa, en Kikosis, pues, un programa muy especial, un entrevistador muy peculiar. Sí. Le decía que aquí se tiene que dar un acuerdo, que aquí las dos líderes de los dos polos políticos del país se tenían que poner de acuerdo, que el país reclamaba y urgía y les imploraba que se pusieran de acuerdo en torno a los intereses superiores de la nación, que pusieran desde primero los intereses del país y la situación dramática que está atravesando el pueblo venezolano. Días después empecé a escuchar a la presidenta Delcy Rodríguez hablar de un gran acuerdo nacional. Y recientemente, la semana pasada, aparece pues este manifiesto de Panamá en el cual también se habla de un acuerdo. Yo creo que esa es la ruta.
Mario. Sin lugar a dudas, esa es la ruta. La ruta es ponernos de acuerdo, la ruta es la negociación. Ceder sin conceder, pero hay que ceder. ¿Por qué tenemos que ceder? Porque lo que no podemos seguir apostando al choque de trenes, no podemos seguir apostando a eso de que si no soy yo, el diluvio. Me explico, nosotros los políticos tenemos que encontrarle la salida a esta situación. Y la líder de la oposición, la líder más prominente de la oposición, como lo es la señora María Corina Machado en este momento, por una parte, el líder de masas y reconocida como líder de la oposición, y yo la reconozco como tal, por una parte, y por otra parte la presidenta de la República, pues están obligadas a darnos la fórmula para salir de este rollo en el que estamos metidos. Yo apuesto, Mario, de verdad, sin ingenuidad, sin ningún tipo de ingenuidad, a que eso va a ocurrir. Eso tiene que ocurrir y nosotros tenemos que superar esta profunda crisis en la que estamos sumergidos en paz. En paz. Ese es nuestro trabajo y nosotros vamos a acompañar ese proceso. Al final, por supuesto, la decisión, en esto quiero ser enfático y claro, la decisión no es ni de María Corina Machado ni de la señora Delcy Rodríguez. La decisión es de quien tiene el poder. Y el poder lo tiene el pueblo venezolano, según nuestra Constitución. La soberanía la ejerce el pueblo a través del sufragio. Y al final el pueblo venezolano es el que va a tomar su decisión en las urnas electorales. Es quien tiene la última palabra. Así tiene que ser. No existe otra alternativa y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Se ha estado debatiendo públicamente y privadamente el tema de cuándo hacer esas elecciones y cómo avanzar hacia ellas. ¿Cómo lo ven ustedes en Cambio en Paz? ¿Cómo abonar el terreno para que esas elecciones sean verdaderamente libres, pero que también sean, digamos, en un plazo corto o mediano que permita también tener confianza en sus resultados? En esto hay que ser muy responsable, muy serio, Mario. No hay que generarle, ya la clase política tiene que dejar de engañar al país y generar falsas expectativas. Yo soy un profesor universitario que por circunstancias de la vida se metió en política, pero eso es algo muy reciente. ¿Quién soy yo? Un ciudadano de a pie, normal y corriente. Y yo, desde mi postura de ciudadano de a pie, de verdad que estoy obstinado y se lo reclamo a la clase política de este país que durante años se han burlado de la gente, generando falsas expectativas. Ahí viene, y nunca llega nada de parte y parte. Ahí viene la prosperidad económica. Ahí viene, pues, la felicidad y la felicidad nunca llega. Ahí viene el cambio nunca llega. Entonces, nosotros no vamos a caer en eso. ¿Me explico? Yo creo que para llegar a ese proceso electoral que todos queremos, pues nosotros queremos elecciones lo más pronto posible y que sea el soberano, el pueblo venezolano quien decida su propio destino. Es el pueblo venezolano quien va a decidir su destino. Más nadie. En la forma que lo establece la Constitución, que es a través del voto. ¿Cuándo se tiene que dar eso? Cuando se generen las condiciones. Me explico, para que el pueblo venezolano se pueda expresar. ¿Cuáles son esas libremente. condiciones? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que volver a la Constitución. Nosotros tenemos que tener poderes públicos independientes. Nosotros tenemos que remozar las instituciones. Nosotros no tenemos que hablar de digamos, las reformas que se tienen que hacer. No, aquí hay que reconstitucionalizar todos los poderes públicos. Todos los poderes antes públicos. De las elecciones. Sí, ciertamente. Particularmente hay que reconstitucionalizar el poder judicial y el poder electoral. Fundamentalmente. O sea, nosotros tenemos que lograr un Tribunal Supremo de Justicia que sea confiable. Que los magistrados que ocupen las plazas en el Tribunal Supremo de Justicia cumplan, pues, con los requisitos que están establecidos en la Constitución para que los venezolanos podamos confiar nuevamente en nuestro Poder Judicial, Mario. Y lo mismo tiene que ocurrir, por supuesto, con el Poder Electoral. Con este CNE no se puede elegir ni una junta de condominio. ¿Me explico? Entonces, eso tiene que ocurrir. Los poderes públicos tienen que volver a la Constitución. Nosotros tenemos que, para que el pueblo venezolano pueda volver a confiar en el árbitro electoral y en quien detenta, pues, el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, y ese proceso yo creo que está en marcha y que nos va a llevar, en última instancia, Dios mediante, y en paz, en tranquilidad, a un proceso electoral donde el pueblo venezolano, en ejercicio de sus competencias soberanas, va a decidir el destino del país. Fíjate, yo tuve ocasión de entrevistar hace poquitos días, el viernes de la semana pasada, en su residencia, porque está bajo arresto domiciliario, a un colega tuyo, abogado, Perkins Rocha, dirigente del partido 20 Venezuela.
Y él decía, para mi sorpresa, y entiendo que para mucha gente, sorpresa para mucha gente, que no importa quiénes van a estar al frente del Consejo Nacional Electoral, porque ese Consejo Nacional Electoral está bajo tutela, está tutelado por los Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? Rápidamente antes de irnos a la pausa y luego profundizamos. Ciertamente, el tema, pues, es la realidad política del país, todos lo conocemos, pero más allá de eso, creo que nosotros no podemos, digamos, lavarnos las manos y esperar o contar con que otros nos van a solucionar nuestros problemas. Esto es así como 2 más 2 más Dios, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea. Entonces, bueno, porque según lo que me estás diciendo, el profesor Rocha dice que como los poderes están tutelados, no importa quién esté, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que luchar y en efecto, eso sí se está haciendo dentro de la fracción parlamentaria de Libertad, y te lo digo porque lo vivo, porque lo veo, trabajando y poniendo el 100% desde las posiciones en donde estamos para que este proceso se cumpla de la mejor manera. Es decir, nosotros no podemos delegar lo que es nuestro trabajo y nuestra obligación como venezolanos en ningún gobierno extranjero. Es decir, nosotros, eso es una tarea de los venezolanos que tenemos que ejecutar a los venezolanos. Y no nos podemos confiar. Eso de dejar pasar, cuidado y no sale bien. Cuidado y no sale bien. Por eso nosotros somos pro participación. Cambio en Paz es un movimiento pro participación. Ok, ya vamos a hablar un poquito de Cambio en Paz, pero tenemos que irnos a la pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso, queridos amigos, queridas amigas, vamos a continuar conversando con Alexis Algarra. Él es profesor universitario, abogado, ganadero, dirigente político, miembro de la fracción parlamentaria Libertad en su condición de diputado suplente, pero que aspira a ser principal. Amén. Gracias. Vamos a la pausa, amigos, y al regreso también leeremos las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. No se vayan. Alexis, aquí seguimos para las redes, entre tanto. Claro. Hablemos un poquito de Cambio en Paz. Cuéntanos, ¿cómo está la organización? Que siento que Elías Sayegh ha estado un poco como al margen de la vida pública. Bueno, la verdad es que Cambio en Paz ha venido creciendo y el mejor ejemplo que te puedo dar es el siguiente. Cambio en Paz ha venido creciendo como el bambú. ¿Cómo es eso? El bambú, pues, pasa años creciendo en su tejido radicular. Radicular. No en la superficie, hacia el fondo. Y de repente, en cuestión de meses, pues, se desarrolla como 20 metros. Cambio en Paz es un movimiento que nosotros hemos venido construyendo desde la base, apostando pues a captar cuadros. Hoy, actualmente pues es una organización política de cuadros, se orienta pues a hacer un movimiento de masas, pero muy sólido, donde nos encontramos personas quienes tenemos una visión, digamos, de la política virtuosa y bastante aterrizada, pero con objetivos comunes. El movimiento viene creciendo de manera sólida, viene creciendo de manera sostenida y así va a continuar avanzando en el tiempo. Y antes de entrar a Cambio en Paz, ¿tenías militancia en alguna otra organización política? No. ¿Nunca tuviste simpatía, activismo? Nunca. Siempre pues la inquietud de la política, siempre me ha gustado la política. Yo verdaderamente creo en eso que decían los griegos, pues, que el ser humano es un animal político. Siempre he tenido opinión política y postura política y me he formado para la política, pero jamás había militado en ninguna organización política o no me sentía identificado con ella. Pero sí me identifico, pues, con lo que hemos planteado en el seno de Cambio en Paz y sí me identifico en términos personales con un dirigente honrado y virtuoso como lo es Elías Sayegh, pues, sin lugar a dudas, y el planteamiento y lo que ha demostrado con hechos, pues, a lo largo de su gestión en la alcaldía de Latillo, la cual después continúa a pesar de la adversidad, continúa en este caso, por supuesto, en cabeza de nuestro excelso alcalde, pues el señor Fernando Melena, quien afortunadamente alcanzó la victoria en las elecciones y le ha dado continuidad a lo que es un proyecto político, un proyecto de gestión
y no es un proyecto personalista mesiánico como suele ocurrir en Venezuela. O sea, yo creo que si algo quedó claro en Atillo es que más la gestión y el sueño del Atillo, de un Atillo posible, en este caso de una Venezuela posible, iba mucho más allá de una persona, en este caso Elías Sayek. Esa es la misma visión que nosotros tenemos del país. ¿Están expandidos por toda la República? Sí, tenemos presencia en 14 estados del país, tenemos dirigentes en 14 estados del país, dirigentes buenos, cuadros buenos, como quien dice, y prospectos que están en formación. Tenemos un equipo juvenil de muchachos que prometen, que se están formando, muchos de ellos están surgiendo de la Universidad Central de Venezuela, en los cuales yo tengo fijadas mis esperanzas, y estamos trabajando paso a paso. Una cosa muy importante que te quiero comentar sobre Campos en Paz, visto que te agradezco mucho que me des el espacio para hablar sobre el movimiento, que nosotros no estamos apurados. Esto no es un movimiento de impacientes. Pues. Nuestro proyecto político es a largo aliento, pues, y no tenemos ambiciones, digamos, irracionales con respecto a posiciones políticas. Pues aquí nadie se está muriendo porque tengo que ser alcalde, tengo que ser gobernador, tengo que ser diputado. O presidente. O presidente, mañana, la semana que viene, el año que viene, si no es mañana, no es, no. Nosotros no estamos apurados, nosotros tenemos una visión del país a largo plazo, estructurada y calmada. Tenemos un proyecto político que vamos a ir cumpliendo paso a paso, por etapas, sin prisa, pero sin pausa. Ok. Ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Estamos conversando con Alexis Algarra, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la fracción parlamentaria Libertad, aunque él es miembro de la organización política Cambio en Paz, que lidera Elías Sayek. Te pregunté por Elías Sayek y te dije que estaba como fuera de play en estos tiempos. ¿Estaba en el exterior? No, para nada. Elías nunca se ha ido a Venezuela, ha seguido trabajando. Elías es un político pues que jamás ha vivido pues de la política. Elías es un dirigente político que viene del sector privado, un hombre muy trabajador, y creo pues que en este periodo, después de que dejó la alcaldía, en las circunstancias que la dejó, volvió a sus ocupaciones personales y a trabajar. Tenía que trabajar para comer, como todos los venezolanos de bien, sin desvincularse nunca pues de sus responsabilidades para con nuestro movimiento y para con el país. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Está bien. Del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo se informa, representantes de la Coalición Sindical Nacional marchan este 3 de junio hacia la Embajada de los Estados Unidos del Valle Arriba, Caracas, para exigir mejoras salariales y medidas que beneficien a los trabajadores de la administración pública en el país. Notirumbo informa. La Embajada de los Estados Unidos en Kenia aseguró hoy miércoles que el centro de cuarentena que Washington quiere abrir en el país africano para acoger a estadounidenses expuestos al ébola no implica un riesgo para las comunidades cercanas. A la Policía Nacional Bolivariana y Cuerpo de Seguridad alertamos sobre la ubicación de una alcabala fantasma entre las calles El Lago y la Negra Matea, esto cerca del Hospital de los Magallanes de Catia, que vienen operando una vez a la semana para matraquear. No perdonan a nadie. Informó Notirumbos. 2:32 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Luz, en el primer lugar de nuestro hogar. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en Buena Hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. He dicho en varias ocasiones que si usted quiere hacerle un regalo a un adulto mayor, un buen regalo a un adulto mayor, bien sea
un familiar, un amigo, o bien sea para usted mismo, pues regálese o regálele una consulta con el doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, un hombre muy calificado desde el punto de vista profesional, es un médico geriatra de larga trayectoria, un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, este es un dato importante. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, le puede resultar de suma utilidad, 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos conversando con Alexis Algarra, diputado a la Asamblea Nacional, abogado, profesor universitario, ganadero, hombre que defiende la ruralidad y clama por que los asuntos de la provincia sean también prioritarios en el debate nacional. Alexis, ¿reconocías el liderazgo de María Corina Machado y clamabas porque ella y Delcy Rodríguez, bueno, se pongan de acuerdo y definan el rumbo para salir de la coyuntura en la cual nos encontramos y avancemos hacia la construcción o la reconstrucción de la democracia en Venezuela? ¿Ustedes estarían en la disposición de apoyar una candidatura de María Corina Machado si es que ella se lanza como candidata? Si María Corina Machado termina siendo pues la banderada de la mayoría de los venezolanos a una eventual elección presidencial, sin lugar a dudas la apoyaríamos. La apoyaríamos a ella o apoyaríamos pues al abanderado unitario de la oposición, sin lugar a dudas. Nosotros somos un movimiento, Mario, nítidamente opositor democrático. Nosotros creemos profundamente en la participación, nosotros creemos profundamente en el respeto a la Constitución y la convivencia pacífica, en la resolución pacífica de las controversias. Nosotros creemos en el diálogo y también tengo que reafirmar lo que te dije antes. Nosotros creemos profundamente en que María Corina Machado y Delcy Rodríguez tienen que buscar un punto medio para ponerse de acuerdo en aras del interés nacional. O sea, este clima de confrontación entre venezolanos, pues, no puede continuar. Al igual que María Corina Machado, yo creo que tiene que entender, y yo creo que quizás ya lo está entendiendo, que el oficialismo es un movimiento político que va a subsistir y persistir después de las elecciones presidenciales. Es decir, después serán, espero yo, pues, desde mi trinchera política y desde mi posición política, que sean oposición. Y muy probablemente después de 6 años sean gobierno nuevamente si ganan las elecciones. Eso es una dinámica que tenemos que entender y que aceptar. Y te lo digo a propósito de que hay gente que te dice, bueno, si nosotros ganamos, entonces, y yo les digo, bueno, mire, y si después, 6 años después, el oficialismo, el chavismo, va a las elecciones y gana, bueno, no les podemos entregar, no, señor. Si el chavismo después, en las próximas elecciones, gana las elecciones, tienes que entregarle el poder. Así de simple. Esa es la democracia. Así de sencillo, compadre. Esas son las reglas, te guste o no te guste. Y precisamente por saltarnos las reglas, pues no han ocurrido las cosas que nos han ocurrido. Entonces, esa es la ruta. Nosotros creemos en eso y vamos a trabajar en eso. Y al día siguiente, porque esto es muy importante. ¿Y qué pasa después? Muy sencillo. Aquí hay una constitución vigente y aquí todos tenemos que dormir tranquilos. Si María Corina Machado ganó las elecciones presidenciales y se coloca la banda presidencial, al día siguiente está sujeta a cumplir la constitución y a respetar a quienes no piensan como ella. Y no solamente es eso, sino que está obligada a gobernar para ellos también. Si no lo tiene claro, pues tiene que aclararse, y si no, la dinámica política pues se lo terminará aclarando. Ese es el país en el cual nosotros creemos, ¿vale? Y estamos trabajando para eso. Una Venezuela amplia, donde más allá de la retórica, yo no vengo aquí a convencerte, a darte, digamos, árabe de lengua. Yo te estoy hablando desde el corazón y desde mis principios, desde lo que yo creo. Ese es el país en el cual nosotros estamos trabajando, en el cual soñamos, donde todos tenemos espacio y nadie vive con miedo. Hay quienes piensan, sin embargo, que debe haber una justicia transicional, pero que no debe haber impunidad total. ¿Cómo lo ven ustedes en Cambio en Paz? Ciertamente nosotros creemos que no debe haber impunidad. Nosotros creemos que quien tiene pues asuntos pendientes con la justicia sencillamente tendrá que resolverlos. Ahora, el tema no es si tienes o no tienes asuntos con la justicia, el tema es cuál justicia te va a juzgar, cuál justicia te va a investigar. Yo creo que todos los venezolanos, hoy y mañana, en un gobierno distinto, con una corriente política distinta, gobernando,
pues tienen derecho y el Estado les tiene que garantizar un juicio justo o una justicia justa, una investigación transparente, equilibrada, constitucional. Quien tenga un tema pendiente con la justicia tendrá que asumirlo. Ahora, yo no soy juez. La gente me pregunta, ¿qué opinas tú sobre fulano de tal? No opino nada. ¿Me explico? No opino nada porque no conozco los detalles. Y además eso será un asunto de la justicia, eso será un asunto del Ministerio Público, del sistema de administración de justicia, y que tenga cuentas pendientes, que se busque un buen abogado que se defienda, o si no, que admita los hechos y pague su pena. O sea, yo no estoy de acuerdo con la impunidad y tampoco estoy de acuerdo ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana con la cacería de brujas. ¿Me explico? Sí. No creo en eso. Ok, vamos ahora sí a leer algunos de los mensajes que nos llegan, que son bastantes. Un poquito de paciencia, Alexis, para que después lo consideres en bloque, ¿no? @ Méndez Reinaldo 761 dice: buenas tardes, Mario, y al diputado. ¿Qué opinión tienen del show montado ayer por Wilmer Azuaje? Esa gente, a mi juicio, vino a dividir más la oposición. Bueno, la verdad es que yo no tengo opinión al respecto todavía porque no está claro lo que allí pasó. Tengo que ver integralmente el tema. He visto unos videos. Aparentemente la situación no es solamente un show. Parece que hay algo de cierto, pero no tengo claridad al respecto. No sé si tú tienes algo que decir sobre ese tema. Sinceramente, ofrezco disculpas, pero es que yo tengo mucho trabajo en cosas bastante serias como para detenerme pues en esas cosas que son, en mi opinión, irrelevantes. Pues. No conozco el tema, no sé qué ocurrió y de verdad tampoco tengo interés en detenerme a analizar ese tipo de asuntos, Mario. De verdad con muchísimo respeto, pero no forman parte pues de mi dinámica de trabajo, ni de mis posiciones, ni mis intereses. Tengo mucho que hacer. Venezuela necesita mucho de todos nosotros en este momento. Sin embargo, hay que decir que ese tema tiene que ser esclarecido, o sea, hay que esclarecer cuánto de verdad hay allí y cuánto de show, si es que hubiera algo de show. No, a mí no me consta ni una cosa ni la otra. León del Valle 62 dice: libertad plena para todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, la libertad es el camino. Dice Méndez Reinaldo 761, felicito al diputado, está realizando una buena labor dentro del Parlamento. León del Valle 62 toma de nuevo la palabra y dice: hay un tema para prestar atención, las intoxicaciones en planteles educativos. Muy interesante este tema que plantea León del Valle. Mañana se lo voy a comentar a la doctora María Elena García Prú, con quien tenemos nuestra sección especial de los jueves, Familia, Derechos y Reveses, donde por cierto tendremos una maestra para hablar un poco acerca de la violencia y el acoso escolar y el papel que deben jugar o que están jugando los maestros respecto a ese tema. Méndez Reinaldo toma de nuevo la palabra, dice: Mario, invita a Pablo Pérez para que nos explique cómo va lo de la selección de los nuevos magistrados. Lo digo porque pertenece a esa comisión y el único con otros opositores. Méndez Reinaldo 761, ¿qué opinión tiene el invitado sobre la reunión de Panamá y que si María Corina Machado tiene que regresarse a Venezuela o que sigue paseando? Bueno, ya le preguntamos sobre ese tema. Johnny Alayón, siempre es agradable ver tu programa. Saludos, Mario. Muchísimas gracias, Johnny, muy amable. Irsa Arteaga dice: buenas tardes, amigo Mario, saludos. 2 preguntas. ¿Por qué alcaldías y gobernaciones cobran impuestos y multas en dólares? ¿Y en qué ha beneficiado el 9% que están pagando los empresarios al Seguro Social? ¿Tienes alguna opinión al respecto? La moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Pues cualquier ente público u órgano de la administración que esté cobrando en dólares, pues está al margen de la norma. Insisto, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar y todo se debe transar y pagar en bolívares. Fíjate que en las bombas, en las estaciones de servicio están cobrando en divisa, en efectivo. Sí, eso es algo irregular. Eso es algo absolutamente irregular. A mí nadie me puede obligar a pagar en divisas en efectivo. Nadie me puede obligar a eso. Y quien pretenda obligarme, insisto, está quebrantando la norma. Yo tengo todo el derecho a pagar en bolívares. Así de simple. Y son las cosas. Ok. Continuamos leyendo más comentarios. A San Antonio dice: saludos. El Parlamento pudiera ayudar a la ADD de la parroquia Altagracia a un proyecto de viviendas tipo rural. Son 53 familias que lo piden desde hace 15 años.
Me pongo a la orden, pues, para canalizar la inquietud, el proyecto que ustedes tienen para hacerlo llegar a los organismos competentes, pero debemos resaltar, pues, que no es competencia de la Asamblea Nacional, digamos, realizar obras públicas ni nada que se le parezca. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Si alguien quisiera comunicarse contigo, ¿cómo lo haría? A través de mis redes sociales, pues, con todo gusto. Pues, @Alexis Algarra Suárez en Instagram, @Alexis Algarra en X. Y estoy completamente a la orden, siempre respondo y estoy atento, pues siempre para servir. ok, muy bien. Seguimos leyendo. Y dice Johnny Alayón, y le responde a Irsa Arteaga, hay quienes lo hacen en euros, o sea que también hay cosas que se cobran en euros. León de Veces Sentido, bueno, viendo al invitado concluyo que hay de todo en la Viña del Señor a 4 meses me imagino que del 3 de enero, seguimos a la espera de esa real y efectiva reconversión. Amanecerá y veremos. Irsa Arteaga, Mario, Chávez y Maduro impusieron en su momento protectorados y ahora nos los imponen desde afuera. ¿Qué tal? Más mensajes rápidamente, amigo. Irsa Arteaga, si el diputado dice que ese es el camino, pero el detalle es que esta gente no quiere entregar el poder y están planeando lo malo. Esa es su naturaleza. ¿Hay el riesgo de que una nueva elección pueda ser vulnerada, como ocurrió el 28 de julio? Mira, el riesgo siempre va a existir. O sea, yo no puedo decir que esa es la naturaleza de. O sea, yo no puedo hablar en términos absolutos de mis compatriotas, digamos, del chavismo y decir que todos son iguales y que todos son malos. Yo no estoy de acuerdo con esas generalizaciones. Me parece que son extremadamente dañinas. Yo prefiero partir desde la buena fe. No confundas la buena fe con ingenuidad y no me tomes por pendejo por hablar de buena fe, no. Pero sí creo que hay que estar vigilantes, siempre. Estas situaciones, estas controversias se dan en todos lados, incluso en Estados Unidos, en la elección que Biden derrotó a Trump, pues se denunciaron no sé cuántas irregularidades y el presidente Trump al sol de hoy dice que le robaron la elección. Lo que les quiero significar con esto, y vuelvo al punto de la participación, es que siempre hay que estar vigilante para que las cosas se hagan bien, porque siempre existe la posibilidad de que se hagan mal. Entonces, como se pueden hacer mal, mejor estemos vigilantes para que se hagan bien. Muy bien. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludo al invitado. Le pido disculpas de antemano. Dice, ¿se dice presidenta encargada o interina? Ahí se la dejo, gracias. De cualquiera de las dos maneras, pues, está correcto desde mi punto de vista. Lo que sí está claro, pues, es que es una encargaduría, una presidenta que está allí en funciones, pues, por unas circunstancias excepcionales. ¿Hasta cuándo dura esa encargaduría? Tú eres abogado, desde el punto de vista del derecho estricto. Bueno, sobre eso hay debate, ¿no? La Constitución así lo establece unos lapsos. Ahora bien, pues hay unas circunstancias políticas que influyen sobre ese asunto y la verdad es que a mí lo que me interesa es la solución al asunto de fondo. No me tomes por donde no es, no pienses pues que no pienso y yo no estoy convencido de la supremacía constitucional y la importancia fundamental que tiene el texto constitucional para la vida republicana, pero creo que aquí tenemos que irnos a enfocar en la resolución del fondo del asunto, Mario. Es decir, a mí lo que me interesa pues es que los venezolanos solucionemos de fondo la crisis política en la que estamos inmersos y para eso vamos a tener que tomar decisiones, unas placenteras, otras no tan placenteras, pero verdaderamente lo importante es que solucionemos toda esta tragedia que hemos atravesado y que seguimos atravesando. Ok, vamos a seguir leyendo los mensajes. Amílcar Morudo dice, buenas tardes Mario y al profe. Lo que pasó el 3 de enero fue una sorpresa, pero una sorpresa agradable, porque cuánto más habría que esperar para el cambio. 100 años, queremos salir de esta mala gestión. Profesor, aprovecha que Clint Eastwood se retiró para hacer películas de vaquero. Bendiciones. Bueno, gracias. Yo no vivo de la política. Es una alternativa. Gracias por la sugerencia, la pensaré. ¿Tiene caballo? Sí tengo. Caballos de trabajo, pero tengo. ¿Y montas? Sí, soy buen jinete. Qué bueno. Me aplico. Qué bueno. Vamos a seguir leyendo mensajes. Amílcar Muro dice, lo felicito, buena pinta, papá. Gracias. Tashitun 31 dice, Mario, ¿qué sabes del desalojo en el helicoide? Al parecer están trasladando a los presos que están allí. Bueno, no lo sé.
Lo cierto es que alguien se quejaba esta mañana, no recuerdo quién, a propósito de una declaración que dio Marco Rubio ayer, según la cual había sido cerrado definitivamente el helicoide. Bueno, cosa que no es verdad, se quejaba esta persona porque todavía hay presos políticos en el helicoide. Bueno, dice esta persona que se están trasladando los presos, no me consta, no lo sé, pero voy a investigar. Méndez Reinaldo 761 dice, ayer la diputada de Un Nuevo Tiempo, Gladys Socorro, dijo que entre marzo y abril del 27 se realizarán las elecciones presidenciales con nuevo CNE supervisado por Estados Unidos. ¿Qué información tiene? No he conversado con mi colega parlamentaria Gladys Socorro, no manejo la información que ella maneja, no puedo, digamos, reafirmar eso, no lo sé. Okay. Sinceramente no lo sé. Nos quedan pocos minutos, pero quisiera leer varios mensajes más. Bernabé 66732, que no es Bernabé Gutiérrez. Saludos Mario, saludos a este pana diputado. Parece un empresario de Texas. Lo que él dice tiene toda la razón, lo apoyo. Aquí la decisión la debe tomar el pueblo, no dos mujeres. Marco Rubio dijo que el dinero del petróleo de Venezuela está siendo invertido en salud y los trabajadores de la administración pública ni siquiera han cobrado el bono prometido y en salud tenemos que comprar hasta la anestesia para que nos saquen las muelas. Tachitón 31 dice, Mario, ¿qué información tiene? Bueno, la misma pregunta la repitió. Méndez Reinaldo 761, mucha movilización policial en este momento frente al helicoide, supuestamente por el traslado de detenidos a otros centros de reclusión. Johnny Alayón, me perdonan, pero el chavismo no puede ni debe volver a ganar nunca más un cartón de bingo. Bueno, pero eso depende de nosotros, de los electores. Eso no se puede decretar. Amílcar Morudo dice, sí, Alexis, pero esta gente del gobierno no respeta las reglas. Tachitón 31, Mario, ¿qué sabe de las...? Bueno, vuelve a hacer la misma pregunta sobre el helicoide. Frigorífico SEA 2023, buenas tardes. ¿Tienen alguna información sobre el helicoide? Indican que están siendo trasladados los presos. Bueno, recurrente la información. Yo no manejo información sobre lo que está ocurriendo en este momento en el helicoide, pero sí les tengo que decir de manera categórica, firme, enérgica, pues, libertad para todos los presos políticos. Libertad para todas las personas quienes están presas por razones políticas y libertad para todas las personas quienes han sido detenidos de manera irregular por este sistema de administración de justicia que no nos sirve a ninguno de los venezolanos. Es decir, yo estoy convencido de que todas las personas, y en especial las personas que están detenidas por razones políticas, tienen que ser liberadas inmediatamente, tanto civiles como militares. Es su derecho. Venezuela tiene una deuda, Mario, una deuda. Los venezolanos todos tenemos una deuda con los presos políticos. Este país, pues, de una u otra manera, tiene una deuda muy grande con los presos políticos y en Venezuela no pueden haber presos políticos nunca más. Y todos, insisto en esto, todos quienes están en este momento tras las rejas por razones políticas tienen que ser puestos en libertad inmediatamente. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias a ti, Mario. Gracias por la oportunidad. Mucho gusto haberte conocido y haberte tenido en nuestros programas. El gusto es mío, siempre. Muchas gracias. Alexis Algarra, el hombre del sombrero en el Parlamento. Le comentaba a un amigo que cuando te vi por primera vez con ese sombrero ahí en el Parlamento me hiciste recordar a un candidato presidencial que luego fue presidente del Perú, no me acuerdo el nombre, que se identificaba precisamente por el sombrero. Sí, ciertamente. Sé cuál es el candidato. Bueno, fue presidente y después lo destituyeron. Pues, sí. Hay un lío con ese, no recuerdo el nombre de él, pero sí, tiene un sombrero. Pero mi sombrero no es bonito, ¿viste? Ese sombrero que usaba ese presidente, pues no era... ¿Ese sombrero es llanero? Más el mío, sí. ¿Es llanero? Sí. Se utiliza en el llano. Utilizamos de todo, pero tengo otros, ¿no? Me gusta mucho debo decir. Okay. Bien, chévere. Pues muchas gracias, Alexis. A ti, Mario. A ustedes también, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva... Bueno, mira, otros mensajitos rapidito, voy a leer, creo que tenemos un minutico más. León de la 72, sí, Mario, están trasladando a los presos del helicoide. Bueno, no es que los trasladen, no hay que celebrar que los trasladen, hay que celebrar que los liberen. Méndez Reinaldo 761, felicitaciones al diputado, lo apoyo, dice. Gracias. Tachitón 31, eso, libertad para todos los presos políticos, y me encantó que el invitado dijo que no están apurados, es terrible como los que están regresando al país tienen esas ansias de poder. Bueno, muchas gracias a usted también, amigo, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Dice @Norda Aguilar, me llamó la atención el sombrero. Bueno, a mí también. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora y especialmente agradezco a todas las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos, de participar en nuestro espacio siempre abierto. Y dice Rafael Arturo Rojas,
El propio Cowboy, saludo. Gracias, gracias. Y Elsa Arteaga me recuerda el nombre del presidente peruano sombrerudo. Se llama Pedro Castillo. Muchas gracias, Irsa, por el recordatorio. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano. En la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos muy buenas tardes.